Hola a todas, a todos y a todos, bienvenidos a un nuevo programa de La Diana. Hoy hablamos de feminismo, como no podía ser de otra manera, en este especial 8M de La Diana, que es el tercer especial que hacemos ya en la Nueva Málaga sobre feminismo en lo que llevamos de mes y vamos a seguir haciendo más, ¿vale? Empezamos con Marca Páginas, después con Más allá de los titulares, que se estrenó ayer, un programa sobre feminismo, sobre las costuras, las cuestiones que diferencian al feminismo, lo podéis ver en todas las otras plataformas. Y volveremos a hacer otros en este medio y en este mismo podcast, porque vamos a hacer todo un especial, todo un mes sobre feminismo, básicamente. Bueno, a lo que vamos. Hoy vamos a hacer una masterclass, vamos a tratar de definir, tratar de explicar qué es el feminismo, cómo podemos ser feministas, cómo tiene que surgir una nueva sociedad feminista. Y creo que precisamente yo, como hombre blanco, debería callarme la boca y dejar que sea la mujer que tenemos hoy entrevistada la que hable sobre feminismo y no hacer el típico editorial que hago todas las semanas. Así que vamos a recibir esta intensa masterclass sobre el feminismo, que ya os digo que es interesante, con una profesora de filosofía del Instituto Ciudad Jardín, que es Teresa López, que fue profesora mía, así que una nueva clase con ella. Así que dentro del programa. Bueno, pues estamos ya con la entrevista. Hoy tenemos a Teresa López, que es profesora de psicología en el Instituto de Ciudad Jardín y que fue profesora mía. Gracias por venir, Teresa. De nada, encantada. Para hablar de un tema como el feminismo, creo que es importante definirlo. ¿Qué es el feminismo? ¿Cómo podríamos definir ese movimiento? Pues bastante fácil. La lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres. No solo la igualdad legal, sino la más importante, la igualdad efectiva. Porque sobre papel, técnicamente, somos iguales. Ahora la realidad es bien distinta. Lo que sí también remarcando que se trata de una igualdad de derechos, pero no reivindicando que las mujeres seamos iguales que los hombres. El concepto de igualdad a veces se trata un poco, se ha vuelto muy mainstream y a veces se mete con calzador y quizás habría que hacer, yo intento ser muy concisa con los conceptos, porque las palabras crean la realidad. Entonces, se trata por una igualdad de derechos, entendiendo que no somos iguales, igual que tú y yo tenemos los mismos derechos, pero tú y yo no somos iguales, y no por una cuestión de ser hombre o mujer, sino porque incluso si yo fuera un chico tampoco seríamos iguales. Entonces, no es la reivindicación de que seamos iguales, sino de que tenemos derecho a los mismos, perdón, que tenemos derecho a los mismos derechos, efectivamente. A las mismas oportunidades, claro. Efectivamente. Vale. Por definir un poco, que me gusta muy mucho definir antes de empezar a hablar del meollo. Un término que utilizamos mucho en el ámbito del feminismo es el patriarcado. ¿Cómo podemos definir el heteropatriarcado? El patriarcado es una estructura que se sitúa a partir del Neolítico, sobre todo cuando se sitúa ahí porque se da con el paso del vivir de manera nómada a asentarnos en un espacio. Y es todo un sistema estructurado de tal manera en el que la mujer queda sometida bajo el dominio masculino. Parece eso como que nos queda muy lejano el Neolítico y demás, pero seguimos viviendo en estructuras totalmente patriarcales y de hecho ese que nazca en el Neolítico por lo de nómada, asentamiento, tiene su razón de ser que siguen ritos presentes en la actualidad, porque de ahí es cuando surge la pareja, digamos, monógama, la propiedad, y la mujer pasa a ser, en tanto que es la dadora de vida, la que gesta, es la que pasa a ser intercambiable entre las familias para generar lo que es la alianza. Entonces realmente es un pacto entre hombres en el que intercambian a una mujer para generar lazos o vínculos. Ahí es cuando empieza el sometimiento histórico que se mantiene hasta nuestros días, en el que a las mujeres se nos sigue sometiendo. Y un ejemplo vívido en el que se puede como presenciar cierta ritualidad ancestral pasada es, por ejemplo, una boda. En una boda, realmente, si te fijas como espectador en una boda religiosa, el padrino, el padre, conduce a la hija al altar
y el cura pregunta, ¿quién entrega a esta mujer? Entonces el padre dice que es él y la entrega al marido. Ahí se ve cómo es un intercambio de una propiedad a otro ser que va a poseer a la mujer, o incluso en otros países las mujeres automáticamente cuando se casan adquieren el apellido del marido, señora D. Entonces, es que sigue estando la base de nuestra sociedad. Ese patriarcado, como ha dicho, son estructuras. En esas estructuras tenemos la estructura legal, que ya hemos comentado, que en términos legales pues somos o podemos decir que somos ya iguales, pero hay otras estructuras, la social, la económica y el resto de estructuras en las que no tenemos las mismas oportunidades hombres y mujeres. ¿En qué podemos decir para aquel que diga, no, hay igualdad ya hay igualdades? ¿En qué podemos decir que ese patriarcado os sigue poniendo en peores condiciones a las mujeres con respecto a los hombres? Repito, para aquel que diga, no, ya somos iguales. ¿Cuánto tiempo tienes? Porque mil cosas. Caminar por la calle. Tú puedes volver más tranquilo que yo a tu casa a las 4 de la mañana. Te pueden pasar cosas, te pueden agredir y demás, que es como lo típico, ¿no? Pero a mí también me pueden pasar, sí. ¿Y el sexo del agresor? Claro. Y además a ti te puede pasar, a ti y a mí nos puede pasar lo mismo, solo que a mí además me pueden violar, que no es una pequeña, no es pequeña la cosa. Y además poniendo el foco eso en el que ciertamente a los hombres también nos pueden asaltar, atracar y demás por la calle, pero la violencia siempre, casi siempre, 90 de los casos es ejercida por hombres. Entonces, y no es porque los hombres sean más violentos, no se trata de una cuestión ni instintiva, ni genética, ni que nosotras seamos más sumisas de manera ni instintiva, ni genética, es una cuestión educacional. Entonces, no es que los hombres machistas sean machistas porque es que no pueden ser de otra manera, es que han sido educados para hacerlo. O un violador no es un loco. Se suele decir desde el feminismo que un violador es un hijo sano del patriarcado. Ha sido entrenado para violar, y aunque nos podamos poner las manos en la cabeza, ¿cómo es posible que alguien se entrene para violar? En mayor o menor medida casi todos los hombres habéis sufrido un proceso de socialización encaminado hacia eso. Yo siempre lo explico que es como una especie de escalera. Y dependiendo de en qué escaloncito tú estés, pues evidentemente hay situaciones de los peldaños más altos que te quedan súper alejadas. Pero que alguien no se levanta por la mañana y dice, voy a violar. Es un proceso educativo, un proceso de socialización que se desarrolla a lo largo de toda la vida, en el que hay 1000 condicionantes. Y no se puede explicar con una única variable. Somos seres muy complejos que arrastramos, somos el resultado de nuestra historia de vida, es como una madeja en el que están interconectadas 1000 historias. Entonces, pretender explicarlo desde un eslabón es demasiado simplista. Pero desde el momento de nacimiento, desde antes de nacer, ahora se ha puesto muy de moda, ¿cómo se llaman? No sé cómo se llama, pero es como la especie de fiesta que hacen para saber el sexo de la criatura, y que explotan y sale polvo azul o polvo rosa. La criatura no ha nacido siquiera y ya le han proyectado, si los papelitos o el polvito sale azul, le han proyectado una vida totalmente diferente, con unas posibilidades diferentes que si sale con el polvito rosa. Y otro ejemplo que sigue relacionado con esto es como hay muchos padres y madres que cuando se enteran de que van a ser papás o mamás, a veces dicen o piensan que genial, lo importante es que venga sano y tal y demás, pero que reconocen que siendo una niña que sería más complicado, que ser niño pues sería más fácil. A mí se me ponen los pelos de punta y se me eriza la piel con eso, porque claro, la pregunta del millón, ¿y por qué sería más difícil? ¿Por qué es más difícil una mujer? Y automáticamente te van a decir, pues porque están expuestas a más violencia, le pueden pasar más cosas y demás. ¿A manos de quién?
Entonces a ningún padre le preocupa que le salga varón, ¿no? Pero a todos le preocupa que le salga una chica y es como, quizá el foco deberíamos cambiarlo. A ningún padre le importa que le pueda salir un hijo machista, violador, asesino. Es que dan por hecho que no va a salir así. Ningún padre considera que su hijo es un violador, pero todo padre asume que a su hija la pueden violar. Poner el foco de nuevo sobre la víctima y no sobre... Claro, y qué duro nacer en un mundo en el que se da por hecho que te pueden violar. Como, claro. Hola. Llámame loca, pero no debería de ser así. Y ni mucho menos se trata de llamar a todos que todos los hombres sois unos violadores. Ni muchísimo menos. Pero sí todas las mujeres somos susceptibles de ser violadas, da igual la edad, da igual la raza. Por supuesto hay perfiles mucho más vulnerables. O incluso dormir en la calle. Y esto puede parecer una burrada, ser vagabundo o vagabunda, que ya son escalafones súper jodidos, ¿no? Pero ¿cuánto puede durar en la calle una vagabunda? ¿Cuánto? Incluso, yo sé que esto va a sonar muy mal, muy políticamente incorrecto, pero incluso para dormir en la calle hay que tener el privilegio de ser hombre. Entonces, hay 1000 situaciones. De esas 1000 situaciones, las económicas también están ahí. Las posibilidades, las facilidades de conseguir un trabajo, de conseguir un ascenso o de conseguir mejores condiciones si eres hombre, así eres mujer. Yo te quería preguntar, más allá de cómo lo ves en el plano teórico, que también, sino cómo lo has vivido tú como profesional, en este caso como profesora, esa desigualdad y ese machismo, ese patriarcado también en el ámbito profesional. En mi caso, antes de ser profesora en la pública, sí he trabajado como profesora en academia y no tanto por las condiciones económicas en sí, me refiero a lo que es el sueldo, ¿no? Pero sí hay evidentemente un castigo mayor hacia las mujeres porque el tema de los cuidados recae principalmente sobre nosotras. Entonces desde ahí yo no lo he vivido tanto en primera persona porque no tengo hijos, pero sí en compañeras. Cómo el trato es bastante diferente o en una entrevista de trabajo, eso sí lo he sufrido yo, directamente preguntarme sobre mi maternidad, cosa que es totalmente privada, que yo no tengo por qué dar explicaciones y si quiero ser madre genial y si no quiero ser madre pues también genial. Pero evidentemente hay cierta cara de relajación en el empresario cuando escucha que no quiero ser madre. La maternidad no es para mí. En la pública, teniendo en cuenta que soy funcionaria y que mi jefe, quien me paga es el Estado, estaría muy bueno que el Estado me pagara de manera diferente que a mis compañeros. Ahí no, porque el funcionario está blindado, es una entidad pública, pero sí en el día a día de, por ejemplo, en los horarios, ¿no? Cómo se establecen nuestros horarios. La conciliación familiar permite poder solicitar salir o entrar más tarde para que te dé tiempo de llevar a los peques al cole o salir un poco los días que se puede, ¿no? O salir antes para recogerlos y demás. Y revisas cualquier horario de un claustro y normalmente quien hace más los horarios a medida de los cuidados suelen ser las mujeres. Ya te digo, yo por mi caso también lo he sufrido, claro, siendo camarera. Ahí claro. Sí. Sobre todo por utilizarme como reclamo en la barra de un bar de copa. Chiquita cosa. Mira, de eso no me acordaba. Acabo de acordarme. Entonces, claro. Y ya te digo, y eso es habiendo tenido suerte. Y trabajando para una entidad pública donde la igualdad se presupone casi ya de salir. Pero bueno, igualmente también va habiendo una especie de escalera que si sube o baja, que se cruzan con respecto a mi profesión y en la feminización de la educación en los niveles más iniciales y una progresiva masculinización en los niveles superiores. Entonces, en un instituto más o menos es a la par, sin embargo, en un cole sigue habiendo un predominio de mujeres y en la universidad de hombres.
Entonces, curioso. Sí. Por cierto, para quien diga qué problema hay, sales antes del trabajo, mejor para ti, y lo de los horarios adaptados. Bueno, primero eso quiere decir que es la mujer la que se encarga de los hijos y que si tienes menos horas de trabajo, por cosa de la vida, igual te pagan menos. Así que sí, sales perdiendo. No, carga lectiva tenemos la misma. Sí, porque está más agrupada. Claro, nosotros, nuestro trabajo no es solamente dar clases, sino también equipos educativos, claustros, preparación de material, etcétera, etcétera. Son muchas más horas aparte de las lectivas. Entonces, las que son lectivas, tenemos también horarios de obligatoria permanencia en el centro. Las tutorías, por ejemplo, son por la tarde. En el cole tienen la exclusiva, que tienen que ir una tarde de la semana. Tiene que ver más que nada con las horas que sí son lectivas, que evidentemente son las presenciales y tienes que estar allí, cómo manejarlas para que quien sea madre o padre pueda cuidar, que a mí me parece maravilloso, aunque incluso eso haga que mi horario pueda verse perjudicado, puesto que yo no tengo cargas familiares y no puedo solicitar, no puedo hacer que mi horario, para que un compañero o compañera pudiera salir antes o entrar tarde, a lo mejor mi horario no puede ser el que a mí me gustaría, pero soy parte de una sociedad en la que entiendo que tiene que ser así. Claro. Como contábamos, con muchísimas comillas en términos legales, hombres y mujeres somos ya iguales, pero no lo somos en términos sociales ni en términos económicos. Para arreglar eso, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que fijarlo todo en una agenda institucional o tenemos que salir a las calles a nivel de movimiento social? ¿Tiene que ir por medio de la pedagogía? ¿Dónde está la forma de arreglar esta situación patriarcal, este sistema patriarcal? Es un todo. No puede funcionar una pata de la mesa, no funciona coja, por decirlo de algún modo. Se pueden hacer parches. Perdón, es mi perro. No te preocupes. Es muy complejo. Date cuenta que son siglos de estructura patriarcal y la estructura, el sistema es muy listo. Entonces, a cada paso que damos las feministas, el sistema se reinventa, fagocita el avance y te lo demuestra como logro, pero lo que hace es disfrazártelo y someterte de nuevo en cada vez en formas más pulidas, más perfeccionadas, más sutiles, por lo tanto. Desde ahí, difícil, muy difícil. Porque incluso se pueden plantear medidas a priori que parezcan buenas ideas, pero lo mismo no. Por ejemplo, con el tema de los permisos de maternidad y de paternidad, ahora se están empezando a hacer bien las cosas, porque el permiso ya no es transferible, pero antes sí era transferible. Entonces, claro, el permiso lo podía coger el padre, pero se lo traspasaba a la madre, que al final era una condena todavía mayor, porque genial participar del proceso de crianza de la criatura, pero a nivel laboral al hombre no le perjudicaba para nada si traspasaba el permiso a la madre y a la madre la perjudicaba el doble. Entonces, claro, ahora que ya no es transferible, se están haciendo las cosas un poco mejor. Yo espero, evidentemente, que con el paso del tiempo pues las sociedades avancemos hacia, no tanto en zigzag, sino un poquito más en línea recta, a ver si vamos un poquito más rápido. Pedagogía es la madre de todo, la educación es la madre de todo. Sin educación no hay movimiento social, sin educación no hay, para que haya movimiento social, no solo educación, sino una educación centrada en la comunidad. Cada vez nos educan más para ser ciudadanos sujetos individuales, con necesidades individuales. Cada vez somos menos colectividad. Desintegrarnos y convertirnos en átomos también le interesa mucho, es muy interesante para el sistema porque desde ahí pierdes toda tu fuerza. En clase cuando el alumnado me pregunta, pero ¿y yo solo qué voy a hacer? Y es como, hombre, pues tú solo no, evidentemente. Es como un grano de arena no hace una playa. Millones de granos de arena por lo mismo te hacen una calita. Pues esto es un poco igual. Uno solo, nada. En comunidad, eso ya es más temible. Entonces va un poco de todo, pero la educación, por supuesto.
quería meterme en ese tema, en el tema de la educación, en el tema de la pedagogía, porque además nos decía Micaela Jiménez, que es la responsable de feminismos en Podemos, me decía en la entrevista de reportaje que hemos sacado en esta semana, que estaba muy cansada de que sean las mujeres feministas quienes tengan que estar todo el rato haciendo pedagogía y todo el rato explicando a los hombres de qué va esto, qué es el feminismo y por qué se tienen que unir. De ese tema te quería preguntar, ¿estás un poco cansada de hacer pedagogía? ¿Crees que es necesaria? ¿Qué opinas sobre este tema? En mi caso, que es particular porque me dedico a la docencia, me tengo puesta una norma, en plan de broma, ¿no? Que yo soy pedagoga del feminismo de 8:15 a 3 menos cuarto. Y lo vivo todos los días de mi vida. Es una forma de estar en el mundo. Fuera, es decir, en mi vida privada, cansa. Cansa también porque vengo de por la mañana de trabajar doy mis contenidos, evidentemente, pero siempre con una perspectiva feminista, porque a fin de cuentas que el feminismo lo impregna absolutamente todo en la medida en que somos seres humanos, cualquier cosa, cualquier disciplina que podamos explicar la ha realizado un ser humano. Incluso en el estudio, en la biología me puede decir, bueno, son animales. Bueno, pues el estudio de los animales que lo realizan los seres humanos, con lo cual la ciencia es subjetiva por mucho. A ver, la ciencia es subjetiva, entiéndase, en tanto que la hace un sujeto, es subjetiva. ¿Dónde pone el foco el sujeto? ¿Qué hipótesis va buscando? ¿En qué no se fija buscando la hipótesis, lo que quiere contrastar, etcétera, etcétera? Todo eso está cargado del prejuicio, del momento histórico en el que se está desarrollando esa ciencia en concreto. Si la ciencia fuera la verdad absoluta, no tendría sentido hablar del avance de la ciencia. Habría verdad encontrada, verdad sellada. Desde ahí, con todo esto, ¿no? Hacer pedagogía del feminismo, yo encuentro que la única manera, es indispensable, es fundamental, si no a ver cómo. Pero entiendo también que es agotador. Que es agotador porque en todos lados hay un cuñado que te salta, que además te ataca cuando tú no estás atacando. Yo no ataco para nada a los hombres en absoluto, pero lo que no voy a hacer es pedir lo que me toca por derecho, no lo voy a pedir por favor. Eso también lo tengo claro. Y eso pues puede incomodar y puede molestar. Y hace falta la pedagogía porque tú dime a mí, el feminismo nos conviene a los hombres. Me explico. Os conviene para muchas cosas, pero para otras que tenéis que perder una cantidad de privilegios abrumadores. ¿Quién va a querer perder sus privilegios? Porque además no se trata de pues nosotras igual. No, es que hay cosas que no deberían de hacerse, ni hombres ni mujeres. Entonces, claro, ¿les conviene a los hombres ser feministas? No. ¿Hay mucho recelo? Sí. Desde ahí educar se hace una tarea devastadora también. Además, ten en cuenta, yo creo que he descubierto un truco en clase que me está sirviendo más o menos bien. Desde los años que lo llevo empleando, es que claro, yo soy profe, además de psicología, mi horario fuerte, yo soy profesora de filosofía, que es mi formación. Sí. Un alumno o una alumna no va a levantar la mano y cuando el profe esté explicando, yo qué sé, el máximo común divisor y va a decir, eso no es así. No. O la ley de la gravedad tampoco va a levantar y dice, sí, hombre, porque tú lo digas. Claro, cuanta más alejada esté la asignatura del ser humano, de alguna manera, más objetiva es, menos se discute, porque más parece que hay una realidad material que se impone y que como tú no la conoces, el profe o la profesora es la autoridad en el aula y a ver cómo le vas a discutir tú que por un plano inclinado no hay velocidad de rozamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ahora llego yo, que hablo sobre la libertad. Sí, hombre, porque tú lo digas. No es porque yo lo diga, es porque soy la experta en estos temas. El máximo común divisor no le toca la patata a nadie, pero la libertad sí. Entonces tener que escuchar que no eres libre, al modo como entendemos la libertad, ¿no? Pues evidentemente revuelve mucho.
eso aplicado al feminismo en un aula, entiendo también que revuelva muchísimo. Porque es poner al alumnado delante de conductas que ellos mismos tienen, que ni siquiera ven que se las tengan que revisar, porque es que el mundo funciona así, y ahora voy a llegar yo y voy a decir lo contrario, cuando además todo su sistema de vida, padres, madres, familia, amigos, etcétera, etcétera, refuerza ese sistema. Ser feminista es muy duro, muy duro. Pero sí, sin pedagogía, imposible. Y ese método entonces que has encontrado en el aula es enseñar la filosofía de forma objetivista, ¿no? Sí, y es explicarle que igual que al de matemáticas no le discuten por la raíz cuadrada de 4 que sea más menos 2, que cuando se atrevan a levantar la mano y protestar sobre más menos 2, que se atrevan a levantar la mano y a discutir conmigo. Porque con estos temas, y no me importa que suene elitista para nada, no considero que sea para nada elitista. Yo tengo una formación, unos años de estudio, un máster, artículos, conferencias, quiero decir, algo sabré. Sé más a nivel teórico que la media de la población, sí. Entonces yo no me puedo poner, te hablo en mi caso con mi alumnado, ¿no? Que puede ser mi alumnado o incluso otro compañero o compañera en la sala de profesores. ¿Me voy a poner a discutir con el alumnado? No, me pongo a explicarle, porque discutir sería considerar que estamos en un nivel similar, y no lo estamos, pero es que eso no es arrogancia o elitismo por mi parte, es que es como si yo le pasa algo a mi coche, me voy al mecánico y me dice el mecánico lo que le pasa, y le digo, sí, hombre, porque tú lo digas. El mismo el mecánico sabe por qué se ha encendido el pilotito más que yo. Ahora le digo, no, pues es que yo he visto un vídeo de TikTok que a mí me dice que el piloto se ha encendido porque no sé qué. El mecánico me dará la llave y me dirá, tome señora, váyase con su juego. Pues un poco igual. Eso de porque tú lo digas, estoy recordando flashbacks de nuestra clase de ciudadanía de una persona que no sé si te acordarás de él, no te lo voy a decir el nombre, te lo digo fuera si quieres, que siempre saltaba, siempre. Claro, y claro, eso es. Claro. ¿Qué sabré yo? ¿Qué sabré? Claro. Ahora que nombrabas TikTok, esto no estaba guionizado, pero te quiero preguntar por ello. Siempre hay el típico TikToker, que suele ser el mismo, que busca a la persona más, pues, no sé, bachillerato de ese nivel, y va y le pregunta, oiga, ¿por qué eres feminista? ¿Por qué? ¿Qué notas tú que estás desigual? Y siempre sale la persona que no sabe defenderse. ¿Por qué crees que salen este tipo de personas, este tipo de periodistas? Micro en mano, para quien nos esté escuchando en el podcast, he hecho entre comillas cuando he dicho lo de periodista. Micro en mano, preguntarle a ese tipo de personas si es feminista, por qué es feminista y qué hay detrás. Y es la pregunta que así te la había formulado. Bueno, te decía, ¿qué opinas? ¿Por qué salen este tipo de personas? ¿Qué hay detrás de esos TikToks? Y por qué, además como persona que estudia pues la humanidad, como filósofo y tal, ¿por qué influencia puede tener ese tipo de vídeos de TikTok en la ciudadanía y en su opinión sobre el movimiento feminista? Evidentemente, quien hace ese tipo de vídeos no le importa para nada la divulgación del feminismo ni la educación feminista. Lo que quiere es carnaza, quiere una risa fácil, un ridiculizar, y a través de ridiculizar a un adolescente pretende ridiculizar un movimiento. Cuanto más viral se convierta eso, más difícil es para nosotras poder avanzar, porque más ridícula parece nuestra lucha o más sin sentido. Claro, totalmente interesado, pero al fin de cuentas es el mismo mecanismo y eso termina haciendo que a los chavales pues incluso no les interesen estos temas y demás, pero que es el mismo mecanismo por el que nos entrenan para que no nos interese la política, nos entrenan para que no nos interese pensar bien, nos entrenan para que seamos monitos con platillos, felices en el mundo, súper fáciles de manejar a modo de pan y circo. Pues igual, es pan y circo. Es triste, súper triste, porque además se van a por los chavales o chavalas, claro, a por quién se van ahí. Están menos entrenados porque tienen menos edad.
evidentemente. El sistema educativo, por supuesto, falla, las familias fallan, todo falla, con lo cual es muy fácil encontrar carnada. Pues sí. Hablábamos antes, lo hablábamos en off, sobre si somos o no somos los hombres feministas. Eso te lo quería preguntar. ¿Podemos llegar a ser los hombres verdaderos feministas? Pues te digo lo que te he dicho antes. En un plano teórico, sí. En un plano práctico, no. ¿Hay hombres feministas? No. ¿Hay hombres que quieren ser feministas? Sí. Son dos cosas diferentes. Uh-huh. Igual que no todas las mujeres son feministas, por supuesto. Esto también, ¿no? Es como, pero hay mujeres machistas, es como, claro, ha sido educada para ello. Yo insisto, no es que se sea machista o feminista por una cuestión de nacimiento, es entrenamiento, es educación, es proceso de socialización, no es mérito mío, por decirlo de alguna manera, es mi historia de vida que me ha puesto en determinadas situaciones que me ha llevado hasta donde estoy yo hoy, pero no es que yo naciera feminista, ni mucho menos, y a lo largo de mi carrera dentro del feminismo también he cambiado de posición teórica, etcétera, etcétera. Cuanto más he leído, más me he formado, más he entrenado en feminismo, pues evidentemente detecto más cosas, soy más rápida, tengo más capacidad de análisis, porque además que es mi trabajo. Vosotros, no dudo de la buena intención y del querer ser feminista, pero sí de la imposibilidad material de serlo. ¿Por qué? Pues porque, retomando lo de antes, en tanto que vivimos en un sistema patriarcal, la casilla de salida ya de los chicos al nacer es esta y la de las chicas es esta, con respecto a 1000 cosas. Desde ahí, a ver, el hueco este que cada vez se va además acentuando más, difícil. ¿Que podáis reconoceros conductas machistas y cambiarlas? Ole ahí. ¿Que lo consigáis? Qué difícil. Porque es que además hay 1000 cosas que es que no ves y es normal que no las veáis. Es súper normal. Y ya no solo verlas, sino que desentrenar algo se puede llegar a hacer, pero claro, es como yo a los chicos, a mi alumnado le pongo en el instituto un ejemplo. Yo ahora me compré un pianito, porque a mis 40 la ilusión era querer aprender a tocar el piano. Pero sé que lo estoy haciendo mal porque no estoy yendo a clases de piano. Entonces estoy cogiendo un montón de hábitos bastante chungos, de posición, etcétera, etcétera. Que claro, cuanto más toque el piano por mi cuenta, más se me van a anclar. Cuando yo quiera ir a un profesor de piano o a una profesora, a la pobre criatura le va a costar la vida que yo me deshaga de mis malos hábitos, ¿no? ¿Lo puedo hacer? Sí, a base de entrenar. Y voy a tardar el triple que si hubiera entrenado bien desde el principio. Porque ahora no solo tengo que aprender cómo es, sino lo que me va a salir, digamos, casi mecánicamente, como no lo debo de hacer. ¿Qué tiene todo esto que ver? Ser feminista es algo que se adquiere con el tiempo. La casilla de salida no es el feminismo ni mucho menos. En tanto que se adquiere con el tiempo, ya el proceso de socialización que uno ha atravesado cuando llega ya a una edad que toma perspectiva, ¿no? Y quiere empezar a cambiar las cosas, desentrena tú todo lo que te has comido de antes. Entonces, aunque se quiera, sale, a mí me sale. Mira que estoy entrenada. Y lo que te comentaba antes, desde el plano teórico sí, porque sería así no mantener, que es que yo, por naturaleza, por lo visto, soy un ser inferior a ti, ten narices de sostener eso. Pero en el minuto en el que el consumo de la pornografía, ahora con el uso de las nuevas tecnologías, los teléfonos y demás, empieza en torno a los 8-12 años. Un niño pequeñito consumiendo porno desde los 8 años. Además, una pornografía que está muy lejos de ser la pornografía a lo mejor que puede consumirse en la época de mis padres. La pornografía mainstream de cualquier
portal pornográfico, estaría catalogada cuando existían los videoclubs, cuando existían los videoclubs y en los videoclubs cuando existían las estanterías de porno, ¿no? Cualquier vídeo totalmente cotidiano, ¿no? De ese tipo de páginas estaría en la sección dentro del porno, pero en la sección más dura del porno. Porque con la pornificación de la sociedad, cada vez el porno se ha ido convirtiendo en más violencia. Uh-huh. Entonces, claro, llegan muy pequeñitos a ver porno, que es violencia en el sexo, que no es sexo. Claro. Pero aprenden que eso es el sexo. Un ejemplo con el que yo creo que se lo explico muy bien a los chicos, que tiene que ver con lo de que habéis sido entrenados para ser violadores, que yo sé que esto me va a traer a mi cola. En un portal, en Pornhub, por ejemplo, aparecen los vídeos porno, son pequeñas pantallitas, ¿no? En los que tú más o menos ves como un corte de la escena. Si tú preguntas a cualquier persona, 2 vídeos con la misma imagen pequeñita, uh-huh. Pero lo único que cambia es la descripción. Tú sabes que si cliqueas en el vídeo vas a ver las mismas escenas, ¿no? En uno pone pareja hace el amor después de cena romántica celebrando su primer aniversario, y en el otro pone se la folla mientras duerme. ¿En cuál van a entrar? En la cena romántica no van a entrar. Entrando en el de se la folla mientras duerme, follar, que no es follar, porque eso no es follar. Es violar. Es violar. Violar a alguien mientras duerme, ¿no? Cualquier chico que esté en su casa masturbándose viendo ese vídeo, teniendo en cuenta, además, que el punto de vista de los vídeos porno, que la cámara te presenta como que eres el hombre en la escena, ¿no? En la cámara es el punto de vista del hombre, es el punto de vista masculino. Un chico que en su casa quiera ver porno, se meta, por ejemplo, en el vídeo, se la folla mientras duerme, la cámara simula que es él, ¿no? Todo el rato, sí. Se masturba y eyacula. Acaba de eyacular pensando ¿el qué? En una violación. Y pensando, por lo tanto, en tanto que la cámara lo enfoca como si él fuera el sujeto de la escena, pensando que él es el violador. Qué duro. Claro. Qué duro. Por cierto, para ver si he entendido la idea con una analogía. Sería como decir, no puede ser un líder sindical el hijo de un multimillonario. Por el mismo hecho de que los hombres no lo podemos ser. Pues claro, tú empiezas con una desventaja. Es imposible ser un líder sindical si eres rico. Básicamente vas por ahí, ¿no? Está complicado, pero es que además te lo pongo, no es solamente que sea hijo de, sino que tú reproduces el sistema. Entonces, desde ahí, en España, el 40% de los hombres que lo asuman, ¿vale? Que lo asuman, son puteros. ¿Puede alguien que consume prostitución ser feminista? Es que no vamos, que se tambalea por todos lados. ¿Qué hombre no consume porno? Por eso te digo, pero que te quiero decir que no dudo de la buena intención, pero que en la práctica, qué difícil. Difícil, pero no imposible. Podemos hacer ese camino de la deconstrucción y quizá en 40 años podamos acabar aprendiendo lo que es ser un hombre feminista. No. Pero te explico por qué. Vale. Porque, mira, por ejemplo, antes que estábamos hablando también fuera de micro, ¿no? De lo de las nuevas masculinidades. Que aquí entraríamos en otro tema sobre qué es la masculinidad o qué es la feminidad, ¿no? Uh-huh. Pero si lo que queremos es la igualdad, ¿no? No podríamos ser educados de manera diferente. Porque si no es imposible. Claro. Al menos en los aspectos, digamos, básicos, ¿no?
Mira, un ejemplo muy facilito, que le pongo también al alumno. Nadie ha ido a la escuela de aprender a caminar. Sin embargo, desde lejos podemos más o menos, aunque no veamos muy bien, intuir si la persona que va caminando es un chico o es una chica por la forma de caminar. Pero nadie ha ido a la escuela de cómo caminar. ¿Cómo lo hemos aprendido? Observando el mundo, porque desde que hemos nacido estamos en la cuna, aunque los adultos piensen que no, estamos aprendiendo todo el rato. Todo el rato son estímulos, todo el rato es aprendizaje. Nos ponen la tele para callarnos, pero nosotros estábamos todo el rato aprendiendo. Uh-huh. ¿Cómo puede llegar un hombre a caminar como hombre y una mujer a caminar como mujer? Es que es muy fuerte. Entonces habría que desaprender tantas cosas, porque esto que puede parecer una tontería de caminar como un hombre o como una mujer, es que dice mucho. Claro. Dice muchísimo. O sentarse como un hombre o como una mujer. Los chicos os sentáis más ocupando el espacio, abriendo las piernas, y las chicas nos sentamos más recogiendo, no ocupando espacio. Es que eso es una educación que ya te está marcando muchísimo para todo. De hecho, si se juega a ridiculizar, ¿no? A caminar como una chica, pues de repente parece que se nos ha partido una muñeca y que somos tontas y no sabemos que nos cuesta hasta dar 2 pasos como una persona adulta funcional. Y los chicos, cuando se ridiculiza, que es verdad que también se os ridiculiza, es curioso, porque se os ridiculiza, pero sacando mucho pecho, ocupando mucho el espacio, ¿no? Sí. Entonces, claro, como unos habéis sido socializados para ocupar el espacio y otras hemos sido socializadas para prácticamente desintegrarnos en el espacio. Desde ahí, pues no quedan cosas que cambiar. De este andar, fíjate. Una última pregunta sobre la relación feminismo-hombres, que al fin y al cabo que es un poco importante tratarlo. ¿Realmente crees que, aunque sean diferentes cosas, salimos ganando los hombres con el feminismo? Porque, claro, el feminismo lo que busca es romper roles de género. Y hay roles de género que, evidentemente, no somos nosotros las víctimas del machismo, pero hay roles de género que son, no voy a decir duros, pero bueno, perjudiciales para los hombres que ocupan esos roles de género. Entonces, ¿salimos ganando los hombres en según qué cosa y por qué hay algunos que no lo ven? A ver, no es que no salgáis ganando, salís ganando en muchas cosas. Lo que pasa es que esas cosas en las que salís ganando son cosas que socialmente están denostadas y no están premiadas, que no significa que debiera de ser al revés, me refiero. Ciertamente la tasa de suicidio, quien más alta la tiene son los hombres. Y es normal, porque de las mujeres, como se asume que estamos locas, o directamente nos medican y directamente o vamos al psiquiatra o vamos al psicólogo. De hecho, en casi todas las casas, bloques o edificios, en las familias las que suelen estar medicadas psiquiátricamente son las mujeres, las madres, las abuelas, etcétera, etcétera. Normal, porque a ver cómo se sostiene toda la carga. Además, la medicación es muy, que entiendo que es necesaria, pero es necesaria de una manera muy perversa, porque la situación la dinámica familiar no cambia, vamos a medicarla para que pueda seguir soportando todo este sistema de maltrato. Claro. Entonces, claro, qué duro. Los hombres os suicidáis más porque, como no podéis hablar de las emociones, de los sentimientos, ni de nada, porque eso es de maricones y, claro, eso no es de macho. Por lo visto, una persona homosexual, un chico gay, no es un hombre, por lo visto, pero bueno. El caso, tenéis una penalización brutalísima. Pero claro, es que el tema de la salud mental, hasta hace relativamente poco, no ha llamado la atención. Que también será interesante ver qué derroteros coge esto de la salud mental, por lo que te decía antes, porque no se trata tanto del acceso a la medicalización, ni tampoco a terapia. A ver, a terapia psicológica sí, pero yo no quiero ir a terapia para aprender a sostener la violencia del mundo. Yo lo que quiero es no tener que sostener violencia. Entonces, a ver si ahora vamos a poner terapia, vamos a seguir mal porque un poco mejor, pero lo interesante es que no hiciera falta terapia. Eso sería lo interesante. Claro. Desde ahí,
os benefician muchas cosas, pero en los grandes hándicaps, en los grandes, digamos, premios sociales, vais a salir perdiendo. Porque claro, poder. El poder es lo que es uno de los... Es algo que se hiper mega premia en esta sociedad, en nuestra sociedad, sobre todo en una sociedad capitalista. Claro, las altas cúspides de las cúpulas de empresariales, banqueras y demás son directivos hombres. Vais a ganar muchas cosas a nivel emocional, pero claro, el reparto de las tareas, los cuidados, vais a tener que poner lavadora, limpiar culos, pañales, haceros cargo de la suegra, ¿me explico? Que es una parte preciosa de la vida. Claro. Pero es más guay, está más guay. Más cómodo. Y parece que tiene una vida más sentido cuando en vez de dedicarte a limpiar pañales, te dedicas a vender acciones en la bolsa, por ejemplo. Entonces, claro, es cambiar un poco los niveles de adrenalina por los del cuidado. Claro, socialmente no está muy bien visto. Y ahora lo que está bien visto es un padre moderno que ayuda en casa, no ayuda, hace lo que tiene que hacer. Claro, es que es un adulto funcional, ya está, y la criatura es de los dos. Y una cosa que yo sí le insisto mucho a mis alumnas en este caso es que evalúen si el día que quieran ser madres, si son heterosexuales o bisexuales y van a ser madres con un hombre, que evalúen si esa persona de la que pueden estar enamorados, ¿no? Pero si es un buen compañero para la crianza, porque son dos cosas totalmente diferentes. Claro. Y te puede gustar muchísimo una persona y a lo mejor ser tu compañero de vida si no tuviera hijos, ¿vale? Pero si quieres tener hijos, evalúa, porque yo no quiero que reproduzcan la misma vida que de sus madres o de sus abuelas. Entonces, claro, van a terminar medicados psiquiátricamente. Volvemos a la parte de inicio. Y por terminar, te quería preguntar, ¿qué papel crees que tiene el lenguaje inclusivo, el lenguaje feminista, como me lo han catalogado en alguna entrevista, como herramienta transformadora de la sociedad y herramienta, pues eso, a favor de la igualdad? Pues mira, es lo que creo que antes ha salido el comentario. Que el lenguaje crea lo que no se nombra no existe, ¿no? El lenguaje crea y transforma también la realidad. Hay mucha confusión también con lo que sí es o no el lenguaje inclusivo. Y dentro de la lucha feminista también hay su polémica con respecto al lenguaje inclusivo. A veces el lenguaje tiene que ser también funcional, porque es la finalidad, la comunicación. Y a veces, en el afán de incluimos tantas etiquetas que al final el mensaje se desdibuja, ya no te ha quedado claro a quién va dirigido y dices tú, hostia. Y en un afán de modernidad, que me parece muy bien, es que no quiero que se interprete como... porque considero que no hay que elegir, ¿no? Pero que el lenguaje es muy rico y tiene muchos matices y un vocabulario muy amplio, como para poder incluir sin tener que desglosar dependiendo para qué. Quiero decir, si estás en un entorno en el que lo que quieres primar más, que quede claro los múltiples sujetos de la acción, genial. Pero a veces puede ser contraproducente porque termina enredando, no termina siendo pedagógico. Claro. Y puede generar incluso una sensación de rechazo. Entonces la gente no están entrenados en un pensamiento crítico. Entonces, un poco con lo de la pedagogía de antes, ¿no? Hacer pedagogía, por supuesto, pero teniendo en cuenta quién es el interlocutor o interlocutora que tienes delante, qué le puedes pedir y a dónde lo quieres llevar, por decirlo de algún modo. Entonces, el lenguaje inclusivo, genial, atendiendo también a qué entendemos por lenguaje inclusivo y, sobre todo, pues como todo en la vida, mucha pedagogía a la hora de saber aplicar. Quizá es más fácil decir alumnado que alumnos, alumnas y alumnes. Por ahí vas tú.
Efectivamente. No ya te digo, depende de qué es lo que quieras tú resaltar. Si lo que quieres es resaltar la variedad del aula, sí. Si quieres dar un mensaje rápido a la clase, pues a lo mejor no funciona. Y existe un paraguas como alumnado o en vez de profesores y profesoras, el claustro. Es decir, que tenemos mecanismos que el lenguaje es muy rico para poder tener un lenguaje inclusivo, poniendo el foco en qué es lo que quieres tú destacar del mensaje que estás emitiendo. Habrá otra circunstancia que será mejor desglosar. Te lo va a indicar la situación, el contexto. Pues muchas gracias, Teresa, por esta Masterclass de feminismo. Nada. Y nosotros nos vemos a la semana que viene. Bueno, creo que haremos una sorpresita y nos veremos antes con otro programa. Y en este medio, en la Nueva Málaga, vamos a hacer todo un especial, todo un mes entero dedicado al feminismo. Vamos a hacer diferentes especiales, así que no lo perdáis. Nos vemos en otro programa. Gracias, Teresa, por venir. Y hasta la próxima. Muchísimas gracias.